Y luego de escuchar al senador Bernie Sanders opinar sobre la realidad norteamericana, el tema es que a veces también opina de la realidad más allá de las fronteras de los Estados Unidos, nos vamos a Israel, al encuentro del director de Comunidades Plus, el profesor Natalio Steiner. Querido Natalio, ¿cómo estás? Buena semana. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buena semana para vos, para toda la audiencia. Natalio, ¿por dónde quieres arrancar? Recién nosotros compartíamos lo que es noticia hace un par de minutos, 50 cohetes sobre Carmiel, una herida grave, una mujer de cerca de 40 años, dos heridos leves, parte de esta guerra que continúa, pero todas las guerras también tienen aspectos políticos a de alguna manera determinar. Todo tuyo para escuchar tu análisis. Sí, gracias Miguel. Sí, independientemente de este bombardeo que, podemos decirlo, ya es casi rutinario, diario, de parte de Hezbollah, la impresión existente es que Hezbollah ha bajado un tanto el nivel de fuego o ha hecho más esporádico, tratando de apuntar más a objetivos más claros y específicos, quizá en busca de delinear alguna política en función de que se acercan nuevos tiempos para el Medio Oriente. Concretamente es que a pesar de este tipo de situaciones que se viven y que nos indican que obviamente Israel está en guerra y que continúa el frente de conflicto con Hezbollah, el acercamiento de Israel al gobierno del Líbano es más intenso para tratar de buscar algún tipo de solución definitiva a esta cuestión. Se siguen explorando siempre las mismas situaciones. Es decir, Israel no va a admitir que Hezbollah esté armado, Israel no va a admitir que Hezbollah reciba armamento de contrabando por distintas vías, Israel no va a permitir de que Hezbollah tenga presencia activa física de este lado del río Litani. Ujú. Hay, de alguna manera, consenso en algunos de estos aspectos por parte del gobierno libanés. Le falta naturalmente la fuerza para poder aplicar este tipo de cuestiones, pero se entiende que en estos 2 próximos meses, hasta que asuma Trump, se puede ir madurando un conflicto, dado que Trump mismo ha dicho que él desearía asumir y llegar al poder con el conflicto del Líbano completamente cerrado. Veremos si esto es factible. Hezbollah, entre tanto, con este tipo de bombardeos y ataques, lo que quiere es lo que quiere es marcar básicamente cuáles son sus límites, cuál es su línea y que está dispuesto a seguir adelante con esta guerra de desgaste que le plantea a Israel. Pero Israel sigue conmovida todavía, Miguel, por lo de Holanda. Lo que ha pasado en Holanda el jueves pasado con las centenas de israelíes que fueron golpeados, amenazados y que de milagro no hubo alguna víctima fatal, golpea aquí con intensidad. Los israelíes siempre vieron a la diáspora como algo susceptible en la que puede naturalmente pasar y haber problemas, atentados, ataques como ya se han vivido en este último año, pero ahora sintieron en forma propia, en carne propia, lo que es un pogrom, lo que es el pogrom de Holanda, casi coincidente con la llamada Kristallnacht, y a punto tal ha calado tan hondo este tema de la seguridad que ya hay algunas directivas respecto a qué puede pasar con el partido entre Francia e Israel el próximo jueves. Si bien el presidente francés Macron ha dado garantías y dijo que inclusive él mismo va a estar en la cancha, como dando a entender que va a haber seguridad, va a haber un despliegue de 4.000 policías y se está trabajando también con Israel para diseñar un esquema de seguridad paralelo. De todas Ujú. maneras, se espera que pueda haber una merma en la cantidad de asistentes. Todos recordamos las banderas en el Paris Saint-Germain, Free Palestine, etcétera, etcétera, y el ambiente especialmente no bueno que vive Europa respecto a los israelíes en particular. También ha causado aquí una impresión bastante notable, y yo calculo que en muchos lugares del mundo que se haya visto, el intento de secuestro de un niño neoyorquino, jasídico, Ujú. en donde el padre de un manotazo impide el secuestro de esta criatura. Porque más allá de ser un hecho que puede calificarse de anecdótico, aquí se lo ve como una muestra más de la fragilidad de la vida diaspórica y del aumento del antisemitismo. ¿Qué hubiera pasado si ese padre jasídico no hubiera
reaccionado de la manera que reaccionó. A punto tal que una comentarista de la televisión israelí dijo aquí que ¿quién dice que los hasídicos no quieren ir al ejército? Podemos traer a ese hombre acá, al ejército israelí, que podría ser un ejemplo de lo que hay que hacer para defenderse del terror. Otro de los temas que también no deja llamar la atención fue la visualización aquí en la televisión israelí de las torturas a las cuales han sido sometidos palestinos en la Franja de Gaza por parte del Hamas islámico. Y la pregunta que la gente se hace, Estados Unidos manifiesta una preocupación intensa por la alimentación de los palestinos en la Franja de Gaza y por su situación humanitaria, pero nadie mira esta situación humanitaria. Nadie ve estos videos, nadie piensa hacer nada con este tipo de situaciones. No hay ninguna organización que quiera levantar la voz respecto a estas barbaries cometidas por palestinos contra los propios palestinos. Y el otro tema que está vinculado a esto también es el abandono de Qatar como mediador en la resolución del conflicto tan persistente de los secuestrados por parte del Hamas. Y aquí las lecturas son disímiles. Hay quienes piensan, tal como lo dijo el gobierno de Qatar, que las posiciones israelíes o del gobierno de Israel y del Hamas son irreductibles. No hay punto donde poder empezar y continuar algún tipo de negociación y por lo tanto dan por terminada esta cuestión. Y hay otros que piensan más sutilmente que Qatar deja de lado esto porque Trump ha ganado las elecciones y necesita dar una sensación de acercamiento mayor a Occidente y por lo tanto pedirle elegantemente o no tan elegantemente a la sede del Hamas que se retire del país. De manera tal que hoy por hoy el Hamas está buscando una nueva sede, se habla de dos lugares, uno Irán, lo cual sería muy poco conveniente para la imagen que quiere dar el Hamas, y el otro Turquía, que también aparece sonando, ya que hay miembros del Hamas que están en Turquía, la rama del Hamas en Turquía es conocida. Un tema también que no deja de llamar la atención en el Líbano, independientemente de los misiles que nos dispara Hezbollah todos los días, es que no terminamos de caer del asombro. Se ha encontrado una base militar del Hezbollah muy importante debajo de un cementerio. Si esto ya, vuelvo a insistir, parece que no podemos terminar de digerir hasta dónde esta gente ha sido capaz de poner armas, establecer cuarteles, cobijarse, prepararse para una ulterior invasión a Israel en algún momento. También, y vinculado al tema de los secuestrados, que sigue siendo un tema urticante y complicado día a día, se nota muy claro el cambio de posición del ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, en donde dijo claramente en una manifestación el pasado sábado por la noche de que existen posibilidades concretas de sacar a través de un acuerdo a los secuestrados y que Israel puede renunciar a porciones de la Franja de Gaza con tranquilidad. Esto obviamente es una astilla que se clava en la visión del gobierno que insiste en que previamente hay que dominar, hay que doblegar definitivamente al Hamas en la Franja de Gaza. Y por último, por lo menos de mi parte, Miguel, ayer en un bombardeo de precisión israelí fueron eliminados 9 terroristas en Siria. Hoy hubo otro bombardeo en Siria, no hay muchas precisiones respecto a qué lugares se atacó. Aparentemente hoy se habría atacado una caravana militar de provisiones armamentísticas de Hezbollah, pero ayer se atacó con mucha certeza un edificio, un departamento en un edificio en donde murieron 9 terroristas y hay otros 12 heridos. Entre los terroristas que murieron hay una figura importante que sería aquel que participó o uno de los que participaron en el intento de asesinato, no en el intento, el asesinato el asesinato ya provocado y concertado y realizado de Rafik Hariri, por entonces presidente de el Líbano. Y otro de los terroristas, una figura muy importante en la vinculación entre el Hezbollah y Yemen, en el adiestramiento de los llamados Houthis, que cada tanto tienen participación en el conflicto aquí en Medio Oriente. De hecho, hoy por la mañana, por la madrugada, cayeron restos de un misil Houthi que fue derribado por la Fuerza Aérea Israelí y hubo un principio de incendio en los bosques de Bet Shemesh que fue felizmente controlado. Hasta aquí, Miguel,
lo que podría informarte. Bien, agregar nada más, Natalio, una información que se está chequeando, la posibilidad de que hubiera muerto a partir de acciones del Ejército de Defensa de Israel el hermano de Yihya Sinwar en la Franja de Gaza. Todavía no se ha confirmado, pero es también algo que está dando vuelta, ¿no? Sí, sí, desde hoy a la mañana se ha hablado, pero muy poco sobre el tema. Teníamos esta información desde las 8 de la mañana. No la incluí aquí en el panorama porque dejó de hablarse del tema y porque las fuentes desde las cuales venía no eran del todo fidedignas o tan confiables. Pero de todas maneras quizá tengamos sorpresas también sobre ese tema y se pueda dar algún anuncio un poquito más verídico, más fehaciente o más confirmado sobre el transcurso del día. Oficialmente Israel no dijo ni una sola palabra sobre la eliminación de Sinwar, sí, del hermano de Sinwar. Lo que sí es muy evidente es el deterioro de la situación en la relación entre el Hamas y los dominados por el Hamas, la propia población gazatí, que pareciera ser que desesperadamente está buscando un liderazgo alternativo para un Hamas que está siendo derrotado. Hoy a la mañana publicamos en nuestro espacio en Comunidades Plus una larga, muy larguísima hilera de terroristas que se rendían, lo cual obviamente nos está hablando de un Hamas que está desmembrado, que ya no solo no puede considerarse ejército, ya ni siquiera sé si puede considerarse guerrilla. La cuestión es si se está o no en condiciones de proclamar la rendición o si se está o no en condiciones Israel de proclamar el fin del conflicto, por lo menos en la zona de la Franja de Gaza. Trump quisiera que Israel apure, por así decirlo, el expediente en la Franja de Gaza y dé por finalizado esto lo antes posible para poder poner en marcha la iniciativa de normalización con Arabia Saudita. Por eso ya es un capítulo ya mucho más complejo, pero que empieza nuevamente a visualizarse. Recordemos que fue justamente ese punto lo que llevó al Hamas Islámico a romper hace un año atrás los nacientes acuerdos con Arabia Saudita y empastarlos, embarrarlos como han quedado hasta ahora, Miguel. Bien, Natalio, para mañana te dejo tarea para el hogar, porque bueno, puede pasar de todo en 15 minutos, Sí. pero mañana a ver si dedicas un espacio también a contarnos qué está pasando dentro de la política israelí, sobre todo con la figura del primer ministro, mucha polémica por distintos temas, pero bueno, lo dejamos para mañana porque ese es un capítulo por sí mismo, ¿no? Sí, no te quepa ninguna duda, es un capítulo que tiene muchas aristas y que realmente hay que analizarlo desde varios ángulos, porque hay muchos cuestionamientos que van brotando, que van emergiendo y que van generando ciertas sensaciones de incomodidad, tanto gubernamental como también en parte de la población. Perfecto, Miguel. Natalio, abrazo grande como siempre y el deseo de que te dejen de vez en cuando respirar, cosa que desde hace más de un año no has logrado. Quiero aprovechar sobre todo este instante para reconocer tu enorme tarea periodística de estar informándonos minuto a minuto de lo que es la noticia en Israel y Medio Oriente. Un abrazo grande. Gracias, Miguel, que estén muy bien y hasta mañana. El profesor Natalio Steiner, dándonos el panorama de noticias, así, de alguno de los tantísimos temas que hay en Israel.